palabra del Señor. Estamos en este día terminando essa prédica preciosa que estamos dando sobre el tabernáculo de oración. La palabra de Dios en los últimos días nos ha enseñado mucho sobre cómo ser personas fuertes en oración. El cristiano solo es fuerte cuando ora. El cristiano sin oración no puede vencer. Y aquí hemos aprendido cómo ser fuertes en oración. Dios nos ha motivado a ser personas que obtienen respuesta de nuestras oraciones. Hemos estado ministrando sobre los 3 modelos de oraciones muy eficaces que encontramos en la palabra del Señor. El primer modelo es la oración de la armadura de Dios, que es una oración centrada en la guerra espiritual. Hemos estado aprendiendo también sobre la oración del Padre Nuestro, que es una oración centrada en la comunión, en la paternidad de Dios a nuestras vidas. Pero también hemos aprendido sobre la oración del tabernáculo. De estas 3, en mi opinión, la oración más completa es la del tabernáculo, porque la oración de la armadura de Dios es más que todo de guerra espiritual. La del Padre Nuestro es más que todo de comunión. Yo tengo momentos de comunión y tengo momentos de guerra espiritual. Entonces es la oración más completa. Desde que Dios me enseñó sobre la oración del tabernáculo, es la que prácticamente yo hago todos los días. Me tomo a veces 1 hora, 2 horas orando la oración del tabernáculo, a veces más, a veces menos. Pero Dios me ha venido enseñando que si nosotros aprendemos a ejecutar la oración del tabernáculo todos los días, seremos cristianos siempre vencedores, siempre fuertes, siempre listos, preparados y fortalecidos en nuestro hombre interior para enfrentar cualquier situación y vencer con Dios. Y hoy yo quiero terminar esa serie de palabras sobre la oración del tabernáculo, hablando sobre 4 principios que debemos tener para efectuar la oración del tabernáculo. De hecho, todas las oraciones que hacemos tienen que estar esos 4 principios, pero especialmente la del tabernáculo, que debe ser nuestra oración devocional. Usted debería tener una oración devocional. ¿Qué es una oración devocional? Diga, la oración devocional es la que hago todos los días, a la misma hora, en el mismo lugar. Amém? Usted sabia que a oração tem que ser um hábito diário? Pessoas que oram de vez em quando, vencem de vez em quando. Pessoas que oram todos os dias, vencem todos os dias. Eu quero estar com os que oram todos os dias. ¿Cuántos querem? ¿Cuántos querem aprender a orar? Então, para isso, nós hasta colocamos en el boletim um espaço que diz assim, na última parte, diz, mi devocional diário. Búscalo aí e te vou ensinar algo precioso. Dice, mi devocional diário. É um compromisso que você hace com Deus, renovável semanalmente, de estarlo renovando cada semana, de estar orando todos os dias da semana. Oraré esta semana cada dia de la hora tal a la hora tal. ¿Cuántos lo encontraram? Digan amém. E aí abajito você vai encontrar uma coluna ou um gráfico donde están los 7 días de la semana, para que usted vaya tachando los días que le ha cumplido a Dios, a orar de tal a tal hora. Al final de la semana usted puede autoevaluarse y decir, ¿le cumplí a Dios o no? ¿O cuántos días? Es precioso eso, yo lo hago, y eso me ha ayudado muchísimo a orar todos los días, a autodisciplinarme, a que pase lo que pase, la hora que me comprometí con Dios, tengo que parar. Yo, en los últimos años, yo he tenido una especie de miedo cuando llega la hora de la oración, porque antes me pasaba que a veces cuando era mi hora de oración y pasaba alguna cosa grave o alguna llamada importante, a veces uno cedía y decía, bueno, solo esa llamada. Pero yo sentía que eso en el fondo de mi corazón entristecía al Espíritu Santo. Entristecía a Dios. Cuando yo volví a orar ya no era igual. De un tiempo hacia acá, yo
vine aprendendo mucho con Dios sobre cómo orar y obtener respuesta a mis oraciones. Y yo hoy tengo terror, tengo miedo. Cuando va llegando la hora de mi oración, a veces mi esposa me dice, mira, hay que hacer tal cosa. Yo digo, la hora de la oración no. Mis 2 horas son sagradas, nadie me las toca. Es Dios y yo y Dios. Entro al cuarto y cierro la puerta, o entro aquí a ese lugar cuando estoy aquí en la oficina, cierro la puerta y no estoy para nadie, no contesto llamadas, no miro nada, no miro internet. Es mi hora con el Señor. Yo he tenido como una especie de miedo de fallarle al Señor en ese sentido, ¿sabe? Porque yo he aprendido que Dios es la prioridad. Dios es mi prioridad. Y yo, ¿cómo voy a decirle a Dios que Él es mi prioridad si en la práctica no lo es? Así que nosotros tenemos que aprender a ser personas de oración. Yo tengo miedo cuando, por ejemplo, llamo para una cita importante en la EPS, una cita con un especialista, o cuando en el colegio de los hijos dicen, no, el horario para que usted esté aquí es tal hora, y que coincide con la hora de la oración. Yo comienzo a temblar por dentro. Pero inmediatamente yo llamo y digo, cuando me avisan, ¿no? Me escriben por correo o algo, yo llamo y les digo, no, no puedo. Ah, pero es la única hora que tenemos para usted. Yo digo, lamento, voy a perder la cita. Pido que por favor me ubiquen en otra hora porque no puedo. Otro día el rector del colegio quedó hasta bravo con eso. Pero yo le dije, no es nada personal, no es que no quiero venir, es que a esa hora tengo un compromiso importantísimo y no le voy a fallar a ese compromiso. Mi hora de oración. ¿Qué valor tiene Dios para nosotros? Si Dios es lo más importante en nuestra vida, nosotros deberíamos todos los días tener el tiempo con Él sagrado. Y yo creé este gráfico para ayudarle, para que usted se autodiscipline. Y al final de la semana usted va a ver si Dios fue más importante para usted, o el sueño, o el dinero, o los amigos, o los negocios, o aún la familia. Aún la familia no puede ser más importante que Dios. La familia, si ocupa el lugar de Dios, la familia está siendo idolatrada. Y hay un peligro muy grande cuando nosotros idolatramos una persona. Porque cuando Abraham idolatró a Isaac, ¿qué Dios dijo a Abraham? Sacrifícamelo. Entonces hay que tener mucho cuidado y pedir misericordia a Dios y tenerlo en primer lugar en nuestra vida. Así que vamos a avanzar. Yo quiero hablar sobre 4 principios para practicar la oración devocional o la oración del tabernáculo todos los días. Primer principio, lo mejor del día. Vamos a leer, ahí en el boletín yo puse los versículos para que puedan buscar más rápido. Dice así, levantándose muy de mañana, siendo aún ¿qué? Muy oscuro, entonces era de madrugada. Salió y se fue a un lugar desierto, a un lugar ¿qué? Y allí ¿qué hacía? ¿Está hablando de quién? Del Señor Jesucristo. Jesús, nuestro ejemplo por excelencia, el dueño de la iglesia, nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro Dios, a quien anhelamos con todo nuestro ser. Él salía todos los días en la mañana, en la madrugada, y aún oraba. ¿Por qué Jesús madrugaba a orar? Porque la mejor hora para orar es la primera hora del día. Hay personas que dicen, no, pero yo tengo que madrugar a las 5 a trabajar, pastor. Si Dios fuera lo más importante para ti, entonces madrugarías a las 4 a orar, para que a las 5 estés listo para ir a trabajar. O sea, Dios no está pidiendo que seas irresponsable con tu trabajo. Dios te está pidiendo que tú madrugues más, para que Él sea lo primero en tu vida. Salió y fue a orar. O sea, busque el mejor tiempo del día para orar. Y el mejor tiempo del día, por lo general, es la primera hora de la mañana, cuando estamos frescos, cuando nuestra mente está lúcida, está dispuesta para Dios, nuestro corazón está dispuesto. Después de que hicimos una cantidad de cosas durante el día y vamos a orar, no es lo mismo. La intensidad nuestra no es la misma. No captamos de la misma manera. Yo entiendo que hay personas que a veces por trabajo, a veces porque su tiempo de trabajo es muy entrecortado, cumplen turnos muy difíciles de cumplir y que no pueden ser, digamos, todos los días en la mañana.
que puede ser en la tarde, en la noche. ¿Qué pasa, pastor? ¿Dios me oye igual? Claro que sí, Dios te oye igual. Pero si no es así y usted puede todos los días madrugar, madruga a buscar de Dios. Porque aunque Dios te oye igual, tú no recibes igual. No sé si me explico. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Entonces nosotros el primer principio es buscar lo mejor del día. Por lo general es la primera hora, el primer tiempo de la mañana. Como dice esa canción preciosa, espérame, dueño de mi amor, espérame. Serás mi primera cita, allí estaré. Yo he aprendido que cuando uno desarrolla una vida de oración en la mañana, como nosotros hacemos aquí todos los días a las 5 de la mañana estamos aquí orando, el día es más bonito, el día es más llevadero, el día es más precioso. Segundo principio, voluntad, libre albedrío. Vamos a leer en Lucas capítulo 22, versículo 39, y la Biblia nos dice así, y les dijo, ¿por qué dormís? Yo no sé por qué, pero aquí casi siempre uno de los estorbos más grandes de la oración, ¿qué es en la mañana? Dormir, ¿no? Y mira qué coincidencia tremenda. No sé si coincidencia o si está ahí a propósito. Dice así, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. El Señor Jesús estaba diciendo eso a los discípulos. Pedro, Santiago, Juan, todos los discípulos, a excepción de Judas, los 11 discípulos, antes de ser totalmente llenos del Espíritu Santo, también quedaban dormidos a la hora de la oración. Pero después que fueron llenos del Espíritu Santo, después de Hechos capítulo 2, usted no los ve más durmiendo, usted los ve orando fervientemente. Ahora, mira qué sucede. Aunque ellos estaban durmiendo, Jesús no llegó y dijo, ay, pobrecito, déjenlos dormir, porque ellos todavía no fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Fue así que Jesús dijo? No. ¿Qué dijo Jesús? Desacomódelos. ¿Y cuántas veces lo hizo? 3 veces. 3 veces. Tremendo. Jesús los llamó la primera vez, llamó la segunda, y a la tercera vino y los llamó y dijo, bueno, ya eso se acabó. Si quieren dormir ahora pueden, pero aún así los llamó. Mira qué sucede. ¿Por qué dormís? Eso habla de la voluntad. Escucha bien. Usted para orar tiene que poner su voluntad. Las personas tienen una visión de la oración muy romántica, de que Dios los va a tocar y que les va a quitar el sueño. No, Dios no te va a quitar el sueño. Dios va a esperar que tú renuncies a tu sueño. Que tú te levantes con sueño y todo y diga, voy a orar. Yo cuando estaba en el seminario estudiando, hace más de 25 años, cuando me despertaba en las madrugadas a orar, a veces me dormía. Entonces yo adquirí una estrategia. Había una especie de muro así bajito, como 50 centímetros, en la finca donde vivíamos. Yo me iba para ese murito y me subía allá. Y le decía a mí mismo, yo decía, si te duermes, te aporreas. Entonces oraba encima del muro. Algunos hermanos como el pastor Aloysio y el pastor Marcelo les pareció tan gracioso que tomaron foto, colocaron en el tablero de la iglesia de avisos y la gente veía, le tomaron como ejemplo. Y hasta hoy ellos hablan de mí, eso allá en la iglesia Videira. Ellos dicen que fue un gran ejemplo. Yo no veo como un gran ejemplo, yo veo como una gran debilidad, pero como yo conozco mi debilidad, entonces yo trataba de cubrir mi debilidad creando algo. Entonces usted tiene que tener voluntad. Escucha eso. El libre albedrío es el derecho a tomar decisiones. Dios no va a violar tu libre albedrío. Dios no va a pasar por encima de tu decisión. Si tú tomas la decisión de dormir, el Dios no te va a arrastrar por las mechas y decir, va a orar. No, Dios es amoroso. Si usted toma la decisión de seguir durmiendo todos los días, cuando Dios le despierta a orar, Dios dice, lo lamento, no sabe lo que estás perdiendo. Pero si tu sueño es más importante que mi presencia, que lo disfrutes. Tú tienes que poner voluntad, tienes que tomar una decisión. Escucha bien,
Hace unos años, yo orando por una persona, Dios me dio una visión de esa persona en la iglesia sirviendo al Señor, predicando el Evangelio. Yo oré incesantemente por varios años por eso. Llevé a esa persona a un encuentro, la llevé a la iglesia, hice todo lo que pude, aunque pude haber hecho un poco más, pero hice varias cosas para que esa persona quedase firme en los caminos de Dios. Y después de un tiempo recibí la noticia de que esa persona había muerto. Yo entré en una crisis tremenda, una persona que yo amaba. Y yo comencé a llorar y dije, Dios, ¿por qué esa persona murió sin que la visión que tú me diste de ella se cumpliera? Tú me la mostraste aquí en la iglesia, sirviendo al Señor, predicando el Evangelio, con su vida restaurada. Ella murió y yo no vi el cumplimiento, Señor, ¿qué pasó? Y oré varios días porque me sentía mal, diciendo, ¿o será que yo me equivoqué? ¿O será que Dios, qué pasó aquí? Entré en una profunda crisis, pero ¿sabe qué me dijo Dios? Después de que oré una semana, Dios me dijo así, ¿quieres saber la verdad? Yo, claro. Dios me dijo, todo lo que te mostré era mi voluntad para esa persona. Pero ¿quieres saber por qué no se cumplió? Yo dije, ¿por qué? Dios me dijo, porque ella no quiso. Ella no quiso. Tú le predicaste, tú la llevaste a un encuentro, le enseñaste mi palabra, oraste por ella todos los días de los últimos años, pero ella no me quiso. Dios me dijo, Él me rechazó. Él me rechazó mis planes para su vida. Cuando Dios me dijo eso, yo dije, está bien, ya entendí. Gracias, Señor. Humildemente te pregunté y humildemente te doy gracias por contestarme. O sea, yo entiendo que Dios tiene muchos planes para nosotros, que Dios los va a realizar a través de nosotros tomar buenas decisiones hacia la voluntad de Dios y en permanecer orando, santificando nuestras vidas, buscando la gloria de Dios, haciendo las cosas bien. Muchas veces los planes de Dios pueden hasta no cumplirse con una persona. ¿Por qué? Porque esa persona no toma la decisión o no toma las decisiones correctas de hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios, con lágrimas o sin lágrimas, sin importar qué, ni cuándo, ni cómo, decir yo voy a hacer la voluntad de Dios. Y si usted quiere ser un hombre de oración, si usted quiere ser una mujer de oración, usted tiene que poner su voluntad. Usted tiene que ser una persona que maneja su libre albedrío y tiene que decir, Dios, truene, llueva, relampaguee, voy a madrugar, a orar todos los días, cuenta conmigo. Y ahí voy. Todos los días. Ese va a ser mi compromiso sagrado. Nadie me lo toca, nadie me lo quita. Señor, es entre tú y yo. Estos son los hombres, estas son las mujeres que marcan su generación con la gloria de Dios. Aquellos que obligan su voluntad a someterse a la voluntad de Dios. Tercero, no por sentimientos. Vamos a leer en Santiago capítulo 4, versículo 2 y 3. Dice la Biblia, no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal. Yo veo aquí dos problemas. Primero, porque no oramos. Y segundo, porque cuando oramos no sabemos orar. Así que tenemos que aprender a orar. ¿Cuántos van a aprender a orar? ¿Cuántos van a empeñarse en aprender a orar? Para orar usted tiene que empeñarse. Tiene que empeñarse. Es toda una ciencia la vida de oración. Es toda una empresa. Y usted tiene que empeñarse en aprender. Ahora, la Biblia nos está diciendo que muchas veces no tenemos porque no pedimos, no oramos. Y muchas veces no tenemos porque oramos, pero oramos mal. Y yo he visto que una de las cosas que oramos, y que muchas veces oramos mal, es porque cuando las personas oran por sentimentalismo. Te voy a explicar. Las personas creen, cuando van a orar, vienen a la iglesia, y el pastor ora, y ellas lloran y se quebrantan, ahí dice, uy, Dios está en esta iglesia. Ahí viene el otro culto, el mismo pastor, el mismo Dios, la misma Biblia, la misma oración, el pastor ora. Y por o como dicen
as personas por X o Y motivos, por cualquier motivo que le pueda presentar en ese día, a veces su corazón no está tan sensible, no llora, no sintió escalofríos. Entonces ella cree que Dios no escuchó. Ella cree que Dios no lo bendijo. Y la persona comienza a tener una oración emocional y no una oración de fe. La Biblia dice que nosotros debemos orar la oración de fe. La oración de fe salvará al enfermo. Y si hubiere cometido pecados, el Señor le perdonará. La Biblia dice más adelante que Elías era hombre sujeto a las mismas pasiones que con nosotros, pero oró con fe y no llovió por 3 años. Después oró y llovió. La oración tiene que ser acompañada de fe, independiente de los sentimientos. Pero las personas comienzan a llorar en oración. Algunos hacen hasta fuerza para llorar, se esfuerzan para llorar, pensando que su oración, sus lágrimas, va a conmover a Dios. Usted tiene que, escucha bien, llorar no es prohibido, llorar es maravilloso. De hecho, yo casi siempre que oro, lloro, casi siempre. Hoy aquí ya lloré en ese servicio. Pero cuando no lloro, no hace falta. Yo no vivo de llanto, yo vivo de fe. El justo vivirá por la fe. Vivimos por la fe. ¿Me explico? Y ahí las personas comienzan a orar una oración sentimental. Y tiene que ser esa oración que el cielo tiembla, que las manos tiemblan, que se erizan todos los pelos del cuerpo, que tiene que haber una música de fondo, si no él cree que Dios no está allí. Entonces, cuando siente, ora. Cuando no siente, no ora. Ahí comienza a depender de los sentimientos. Otro peligro en ese punto es que a veces comienza a querer manipular a Dios. Escucha bien, no es prohibido llorar en oración. Si usted tiene ganas de llorar por quebrantamiento, porque cometió algún pecado, porque está sintiendo la presencia de Dios de una manera tremenda, llore lo que quiera, pero no crea que tu llanto va a reemplazar la fe. No crea que tu llanto, que por causa de tu llanto, Dios va a aceptar que usted, mejor dicho, así esté haciendo, orando en contra de la palabra de Dios, Dios va a contestar. No. Por ejemplo, hay muchas cosas que hacemos que están en contra de la palabra de Dios. Yo he estado hablando aquí en la iglesia sobre eso. Hace, creo que 20 días, 28 días, no sé. Yo hablé aquí, por ejemplo, contra el Halloween. Yo dije que esa es una fiesta pagana. Nosotros no participamos de eso. Amamos a todas las personas, por eso ese día de esa fiesta, nosotros abrimos la iglesia, predicamos el evangelio, oramos por los niños y todo, pero yo expliqué que, por ejemplo, usted no puede disfrazar a sus hijos. Si usted disfraza, usted está participando de las obras de las tinieblas y abriendo puertas para demonios en la vida de sus hijos. Hace poco un cantante famoso, Jesús Adrián Romero, habló a favor del Halloween. Nosotros amamos a Jesús Adrián. Creemos que es un hombre que Dios ha usado tanto a través de la música para bendecir nuestras vidas y nuestras iglesias. Sin embargo, no compartimos eso con él. Está rotundamente equivocado en ese punto. No compartimos y rechazamos esa idea. El argumento que él usa allí, según el video que yo vi, para sustentar su tesis, es de que nosotros tenemos que redimir esos días paganos para el Señor. En ese punto él tiene razón. Sin embargo, él ignora algo importante. Nosotros no redimimos las fechas paganas haciendo parte de las fiestas mundanas. Nosotros redimimos viviendo en santidad y mostrando que nosotros estamos aquí para glorificar al Señor. Porque si a esas vamos, entonces redimiríamos el carnaval también colocando tangas brasileiras y ¿cómo la ves? ¿Será que vamos a redimir el carnaval bailando carnaval allá así? Y yo como que lo tengo en la sangre, mira. Yo sé bailar samba. Pero ¿sabe qué sucede? Bueno, nací allá, no hay nada que hacer. Pero nosotros no redimimos los días para Dios
o las vidas para Dios participando de las obras de las tinieblas. Entonces a veces la persona está haciendo algo contra la palabra de Dios. Ayer algunos cristianos disfrazando sus hijos. Y después va a orar y decir: Dios, yo hice eso en contra de tu palabra, pero tú me vas a bendecir de todas formas. Y llora y cree que por su llanto Dios lo va a bendecir. No. Usted tiene que ponerse de acuerdo con la palabra. Otro ejemplo. Nosotros sabemos que vivir en unión libre es pecado. Los que viven en unión libre, yo creo que no van al cielo. Yo no creo que la salvación es por estar casado o no. Yo sé que la salvación es por gracia. Pero yo creo que una persona que es salvo por gracia no vivirá en unión libre. Si realmente es salvo, querrá santificar su vida. No entiendo cómo una persona pasa 10 años en la iglesia, viviendo en unión libre, y ora y se quebranta y dice: ay, pero yo creo que Dios va a bendecir mi hogar. No lo va a bendecir. Usted está en contra de la palabra. Usted está en pecado, un pecado permanente y descarado delante de Dios. Usted está viviendo una vida inmoral. Dios no va a bendecir. Es diferente de las personas que llegan a la iglesia hasta ahora, están organizando sus vidas, no saben aún qué decisiones tomar, tienen dudas, pero aceptan a Jesucristo, nacen de nuevo, y al mes siguiente, Dios el Espíritu Santo comienza a inquietarlos, y ellos comienzan a hacer las vueltas y dicen: me voy a casar, pastor, porque quiero estar en santidad. Para esas personas hay un tiempo, hay como un tiempo de tolerancia, digámoslo así. Yo creo que por ahí unos 6 meses, si realmente nació de nuevo. Pero más de 6 meses, para mí, no nació de nuevo. Está muy acomodado con el pecado. Y viene a la iglesia y derrama lágrimas en el altar y cree que Dios se va a conmover por sus lágrimas y que Dios va a pasar por encima de su palabra. Está equivocado. Dios no hace eso. Sus palabras pueden conmover a su novia, a su papá, a su mamá, pero a Dios no. Entonces nuestra oración no puede ser por sentimientos. Nuestra oración no puede basarse en sentimientos, aunque hay sentimientos y son preciosos cuando los sentimos en oración, amén. Pero no nos basamos en ellos. O sea, yo cuando lloro, oro. Y cuando no lloro, oro igual. Cuando me erizan los pelos, oro. Cuando no me eriza nada, oro igual. Cuando truena, oro. Cuando no truena, oro igual. Esos son los hombres que crecen. Esas son las mujeres que crecen, que aprenden a orar y que no dependen de sus sentimientos para hacerlo. La frase que más me disgusta es: pastor, yo siento de Dios hacer eso. Eso me duele allá en lo profundo. Porque cuando una persona me dice eso, yo me pregunto: ¿y si no lo sintiera? Entonces no lo haría. Pastor, yo siento de Dios diezmar. Bueno, ¿y cuando no lo sienta? Entonces no diezman. No, pastor, yo siento de Dios que ya debemos casarnos porque estamos... Bueno, yo digo, en primer lugar, conmigo no. Cásate con la que vives. Entonces, cuando dice, siento de Dios que debemos casarnos, yo digo, yo ya soy casado. No, mentira. No, es verdad que soy casado. Pero mentira que les digo eso. Entonces yo les digo, ¿sabe qué? Tengo que tener cuidadito aquí. Entonces, yo me preocupo porque yo me pongo a pensar, ¿y si él no sintiera de casarse, entonces seguiría en unión libre? Si no siente de parar de robar, entonces va a seguir robando. No podemos orar y depender de nuestros sentimientos para orar. Muy bien, vamos a avanzar. El último punto, ese es uno de los que más me gusta. Entonces la oración es por fe. Mira, hoy en la mañana yo leí un versículo en la Biblia que me impactó tremendamente cuando preparaba ese mensaje. Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En el versículo siguiente dice: porque por la fe
por la fe, el versículo siguiente, no sé si es el 2 o el 3, dice así, por la fe entendemos. Luego el versículo siguiente dice, y Abel por la fe ofreció. Y ahí sigue una gama de personas, de ejemplos, que es llamada la galería de los héroes de la fe. Escucha bien, cada vez que hubo fe, diga conmigo, hubo una acción. Amén. Por la fe entendemos, por la fe probamos, por la fe ofrendamos, por la fe Abraham ofreció, por la fe. Escucha bien. Nosotros tenemos que tener una vida de fe. Y para tener una vida de oración fuerte, usted tiene que ser una persona que ora todos los días con su corazón lleno de fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera. Dios aún no me lo entregó, pero yo lo estoy esperando. Tengo fe. Y es la convicción de lo que no se ve. De hecho, la fe y la esperanza son diferentes. Hemos aprendido. La esperanza es esperar algo que va a venir. La fe es algo que yo ya recibí. Entonces, por ejemplo, yo estoy orando para que esta iglesia sea una iglesia de 10,000 líderes de células. Amén. Por la fe ya lo recibí, ya lo tengo en mi corazón. Ahí la gente dice, ¿dónde están los 10,000 líderes de células? Yo digo, están aquí. Cuando se manifiesten, tú los verás. Pero yo ya los veo con mis ojos de la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, ojo, lo que yo estoy esperando tal vez no se ve, pero mi fe sí se ve. Porque la Biblia dice en Mateo capítulo 4, versículo 17, si no me falla la memoria, que aquellos 4 hombres que llevaron el paralítico para que Jesús los sanara, la Biblia dice que Jesús, al ver la fe de ellos, ¿usted sabía que la gente ve su fe? La gente ve su fe. ¿Cuántos aquí tienen fe? Yo quiero ver esa fe, usted madrugando a orar todos los días, si no, no la veo. ¿Cómo se ve la fe? En mis acciones, en la manera como vivo. ¿Me explico? Usted puede ver la fe de una persona en cómo vive, cómo habla, cómo se relaciona, cómo busca de Dios. Una persona que madruga a orar todos los días está mostrando que tiene fe. Está mostrando que tiene fe. Además, tenemos el ejemplo del padre de la fe. En Romanos capítulo 4, versículo 17, dice así: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Cuando usted esté orando, usted tiene que unirse a ese tipo de fe y comenzar a llamar en oración. Señor, yo llamo en oración la salvación de mi familia. Señor, yo llamo mi sanidad. Señor, yo llamo ese trabajo. Señor, yo llamo eso que tú me has prometido en tu palabra. Señor, yo llamo la restauración de mi hogar. Señor, yo llamo la bendición sobre mis hijos. Llamar por la fe. La Biblia dice que el Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. Abraham era viejo, su esposa era estéril, y Dios había prometido que le daría un hijo a través de ella, y una multitud de hijos, de hecho, una nación. Y Abraham siguió creyendo, y la Biblia dice que él creyó en el Dios que llama las cosas que no son como si fuera. Todo el mundo llamaba a Abraham de un padre sin hijos. Todo el mundo lo llamaba de un padre sin hijos. Pero Dios lo miró y dijo, ¿tú me crees, Abraham? Abraham dijo, te creo. Dios dijo, entonces deja de escuchar a la gente, deja de creer en lo que dicen y crea en lo que yo digo. Yo digo que tú eres un padre de multitudes. Y Abraham creyó tanto que a partir de ese día la gente decía, hola Abraham. Él decía, mi nombre ya no es Abraham. ¿Cómo así? No, mi nombre ahora es Abraham. Abraham significa padre exaltado, padre de muchedumbres. Y la gente decía, ¿cómo así si usted no tiene ni un hijo? Pero Dios me dijo que me va a dar. Entonces llámame Abraham. Y la gente para molestarlo le decía, hey Abraham. Pero él no miraba. Hey Abraham. Y él no miraba. Hasta que le dijeran, hey Abraham. Ahí él miraba y decía, estoy aquí. Soy padre de multitudes. Y llegó el momento en que Dios cumplió la promesa. Porque Dios llama las cosas que no son como si fueran.
Dios no te ve como estás, Dios te ve como vas a estar. Pero tienes que tener fe, tienes que tener la oración de fe, tienes que vivir una vida de fe, tienes que ser como el padre Abraham, que llama con Dios las cosas que no son, como si ya fueran. Como si ya fueran. Luego la Biblia nos dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 7, porque por fe andamos y no por vista. Andamos por fe, no andamos por lo que vemos, sino por fe. Ahora, por último, el principio más importante que no está ahí en el boletín. Cuando usted vaya a orar, busque a Dios con todo su corazón. Voy a terminar leyendo aquí ese versículo en la Biblia, en Jeremías, capítulo 29, versículo 13. Jeremías, ese no está ahí, tenemos que abrir la Biblia. Es bueno abrir la Biblia, ¿verdad? 29, 13. A partir del versículo 11, mira lo que dice Dios. Cuando tú vas a orar todos los días, mira lo que Dios dice acerca de ti. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. En primer lugar, diga: Dios quiere darme solo lo bueno. Amén. Segundo, entonces, versículo 12, me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. O sea, Dios solo quiere darte lo bueno. Vaya con esa confianza que Dios, cuando tú vas a orar, te va a tratar bien. Tal vez Él trata serio tu pecado, pero a ti Él te trata bien. Y a veces te va a decir: deja el pecado, y vas a llorar, pero aún así lo hace con amor. Ahora bien, el versículo, la base entonces de la oración es el amor de Dios por nosotros. Yo sé que Él me ama. Segundo, así me corrija. Segundo, voy a orar, porque el versículo 12, entonces vendréis y oraréis a mí. Vas a tener una vida de oración. Ahora el versículo 13 muestra el principio de la oración de intensidad, la oración apasionada. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Oh, maravilla! Esse é o princípio mais importante, talvez. Buscar a Deus com todo seu coração. Quando vá a orar, escute bem. Não esteja orando com o celular na mão, mirando se lhe chega o WhatsApp. O Senhor bendice esse dia, Senhor, Senhor, Isso não é buscar a Deus de todo o coração. De hecho, eu quero pedir amablemente a que na igreja não uses o WhatsApp. Não uses tu celular, por favor. Venimos a buscar de Deus. Será que esses compromissos não podem quedar 2 horitas esperando? Será que Deus não vale 2 horas de nossa atenção? Quando vá a orar, não vá com o celular na mão e aí orando e hace assim, ó, la selfie. Depois, já a oração. Como vai orar depois de esto? Isso não é buscar a Deus com todo o coração. Buscar a Deus preocupado. Mira, será que me vão a chamar ou não me vão a chamar? E pendiente. Não. Escucha bem. Apaga tu celular quando vayas a orar. Entra a tu aposento ou en este lugar e arrodíllate delante de Ele e búscalo com todo o coração. ¿Qué es esto? Es buscarlo con ansias, con intensidad. ¿Usted se acuerda cuando era niño? Que usted cansaba a su papá o a su mamá, dame. E su papá le dava duro e usted llorava e depois venia outra vez el segundo tempo, dame. E lo cansava tanto que ele decía, dale água, para que me deje en paz. Usted se ríe, yo también. Pero en la Biblia dice así, que si nosotros pedimos a Dios de esa manera, ¿cómo Él no nos dará buenas cosas? La Biblia nos compara a ese niño que pide a papá de esa manera, que lo cansa, lo lleva al borde de la locura, hasta que le dé.
¿Se han visto esa novela alguna vez? Bueno, eso no funciona conmigo. Mis hijos lo saben, algunas veces. Pero ¿sabe qué sucede? ¿Por qué nosotros damos? Si no es algo malo, obviamente, ¿no? Porque el hijo y la hija está pidiendo con tanta intensidad, con tanto amor, y si no es algo malo, con tanta pasión, que uno no quiere defraudarlos, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Mucho más Dios. O sea, ora con intensidad. Cuando venga a la iglesia a orar o a tu casa, cierra tus ojos y métete con Dios, levanta tu voz. No te preocupes con nada en ese momento, olvídate de lo que está a tu alrededor y métete con Él. Métete con Él. Y aquí en la iglesia, nosotros en la mañana, los pastores, nosotros nos turnamos para estar pendiente de la puerta, pendiente de los carros afuera, los obreros, los pastores, para que la gente pueda meterse en oración sin temor, ¿sabe? Para que usted realmente se meta con Dios y lo busque, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén. Yo quiero terminar en esta mañana invitándote a hacer un compromiso con Dios hoy, de ser un hombre de oración, de ser una mujer de oración, que va a orar todos los días de su vida, que va a orar según los principios de la palabra del Señor, que va a orar según lo que el Señor ha establecido. Un hombre y una mujer de oración que va a buscar la mejor hora del día todos los días, que va a poner voluntad, que no va a hacer oración simplemente cuando siente, no por sentimientos, que va a orar por fe y que lo va a buscar al Señor todos los días de su vida con todo su corazón, con toda su alma, con todo su ser. ¿Quieres saber la hora de orar? Es cuando tú entonces pones todo tu corazón. Ahí sí, llore lo que quiera. Ya puso fe y puso el corazón, llore lo que quiera. Yo quiero terminar en esta mañana orando. ¿Cuántos quieren orar? ¿Cuántos quieren decirle al Señor, Señor, yo quiero ser un hombre de oración? Yo quiero ser una mujer de oración. ¿Cuántos quieren hacerlo? Entonces ponte sobre tus pies. Vamos a orar. Vamos a terminar orando. Vamos a terminar diciéndole a Dios, Señor, no soy oidor olvidadizo, sino que quiero ser hacedor de tu palabra. Hacedor de tu palabra. Ahí donde estás, cierra tus ojos, dígale a Dios que no pasarás un día de tu vida más sin orar. Que se oiga tu voz. Levanta tu voz al cielo. Hable con Papá Dios.